invitarme a venir a este centro tan prestigioso. Para mí es un gusto también compartir con Víctor Collar de la mesa, porque hemos trabajado durante años en distintas circunstancias, siempre tratando de encontrar caminos para mejorar la situación de la gestión de los recursos hídricos en la Argentina, que como ya explicó Víctor son tremendamente relevantes desde el punto de vista ambiental, social y económico, y a veces no ha tenido espacio político e institucional que requiere, sobre todo viendo el conflicto con otros países que tienen similares circunstancias, ¿no? Con escasez o riesgo. Sí, yo efectivamente soy ingeniero agrónomo y me he dedicado al tema del riego, al drenaje. Estuve 20 años trabajando en el departamento de Mendoza y luego, desde hace unos años, estoy en el departamento de ambiente y agua de América Latina y el Caribe, y parte de esa carrera la he hecho en Asia, en India, en Pakistán, en Nepal, y ahora tengo la suerte de estar de vuelta en América Latina. Estoy trabajando principalmente en México, República Dominicana, Ecuador, Chile. Y ahora estoy de representante del banco en Chile, entonces estoy haciendo muchas tareas en Chile y puedo venir con más frecuencia a la Argentina. Bueno, como nos ha pedido acá Piñeiro y la doctora Roulé, yo voy a hacer una rápida vínculo entre lo que ha explicado el doctor ingeniero Collar en relación con la agricultura, ¿no es cierto? Agricultura no es posible si no hay suelo, si no hay condiciones climáticas y hay una suficiente cantidad de agua disponible. Y ese vínculo es complejo, difícil, sobre todo frente a desafíos que esta actividad es milenaria, no solamente en el mundo, sino también en América, y que no se ha desarrollado en los últimos tiempos como debería, particularmente en la Argentina, y representa una oportunidad importantísima para el país en el escenario agrícola internacional. Entonces vamos a ver un poquito algunas informaciones a nivel internacional, cómo es el tema de la intensificación de la agricultura, el rol que en ese proceso, en esa paradigma de la agricultura intensiva tiene el agua, y de acuerdo con, vamos a ver, en distintos escenarios que se dan en la Argentina, ya sea de zonas húmedas, subhúmedas o áridas, este agua se va a gestionar y se va a adquirir de forma distinta, y el tremendo problema que tiene toda la actividad de optimizar el uso de la agricultura, que requiere inversiones muy importantes en infraestructura, en tecnología, en organización, en financiamiento, y para que el país se meta activamente en eso, vemos una cantidad de desafíos, que creo que ustedes en este ámbito es interesante que se conozcan, se debatan, y bueno, y desde ya voy a tratar de ir lo más rápido posible, tratando de ocurrir lo menos posible, porque sé que no es un ambiente para ir en detalle mucho técnico quizás, pero me van a tener que yo tratar de hacerlo lo más simple posible. Bueno, básicamente este tema de agricultura hoy y la intensificación que vamos a hablar se da en un contexto, bueno, un crecimiento de la población acelerado, una demanda muy intensa de alimentos, las expectativas de crecimiento de la población son tremendas, de acuerdo a la FAO para 2050, 9 millones de habitantes, y esto va a requerir una tasa de aumento de la producción de alimentos anuales muy grande. Lejos de ir a una posición tremendista y así, escenario negativo, realmente la economía de la agricultura y la capacidad del aparato agrícola internacional ha demostrado que puede aguantar mucho y da y se renueva y aumenta la producción, pero ciertamente se están tocando techos en cuanto a disponibilidad de recursos, sobre todo de suelo apto, y condiciones climáticas y espacios para que esto se desarrolle, ¿no es cierto? Y el agua juega un papel importantísimo. Hay una batalla por la competencia por la tierra y por el agua, el proceso de urbanización, el proceso de asignación de esos recursos a otras actividades distintas en la agricultura, el constante crecimiento de los precios de los combustibles. Eso, la agricultura depende mucho de la combustible en todas sus formas, sobre todo por el precio del fertilizante. Eso desafía permanentemente al sector. El cambio climático, que genera un estrés en el tema del agua, sea por el incremento de inundaciones, huracanes, catástrofes hidrometeorológicas y sequía.
sequía que está en este momento afectando a América es realmente terrible. En Estados Unidos, en México, ahora ha mitigado un poco. En Chile llevan 5 años de sequía, peor que se conoce. La Argentina ha tenido relativamente suerte, ha tenido golpes que ha ido entrando y saliendo, pero en el nordeste de Brasil es catastrófico. Hay zonas enteras donde la agricultura se ha tenido que abandonar. Bueno, y eso forma parte de la agenda de la variabilidad climática que estuvimos hablando hace un rato. Y entonces el tema de que el sector agrícola pueda atender los desafíos de demanda de alimentos, claramente hace que los recursos disponibles a uso se usen más eficientemente. Entonces surge este paradigma de una intensificación de la agricultura, pero que tiene que ser sostenible ambientalmente, económicamente. Y entonces se dan dos escenarios. Primero surge, la respuesta ha sido la agricultura de conservación, que trata de manejar mucho mejor la humedad del suelo, que no se pierda. Entonces se hace otro tipo de labranza, se usa otro tipo de maquinaria, se hace otro tipo de manejo del suelo y de rotación, y se trata también de hacer un uso más eficiente en estas prácticas. Se hace una reducción drástica del consumo energético para hacer, digamos, sostenible ambientalmente, cosa que es crítica, sobre todo en los lugares donde los recursos están muy reducidos, donde hay mucha competencia, como en Europa, en Estados Unidos, y en esto la Argentina creo que es líder internacional. La gente viene a la Argentina a aprender lo que es agricultura de conservación, y ha sido en la pampa húmeda donde, por la continua tensión que hay en la disponibilidad de humedad y falta de infraestructura para abastecer agua, los agricultores de la Argentina han desarrollado paquetes tecnológicos impresionantes cuanto a maquinaria, semilla, práctica. Pero básicamente acá también ha sido buscando incremento de rendimiento, porque se ha demostrado que esta agricultura de conservación lleva a aumentos continuados y sostenidos de los rendimientos respecto a la agricultura tradicional. Y ahora se agrega la otra vuelta de tuerca, que a esta agricultura de conservación se le agrega el riego, en lugares donde no se hacía riego. Y esto es una cosa que Estados Unidos, en el centro oeste de Estados Unidos, se ha desarrollado durante años y que ha generado un paquete de tecnología y de equipamiento que la Argentina estuvo muy lejos de eso porque era muy costosa, pero ahora con el precio de los granos y todo, está irrumpiendo en forma acelerada la introducción del riego en las zonas húmedas y subhúmedas de la Argentina, de pampa húmeda, ¿no? Para hacer que la agricultura de los cereales deje de ser una cosa sometida a una cantidad imponderable, y que para sembrar hay que esperar a ver que llueva y se cosechará si llueve mucho o poco. Bueno, todo eso desaparece, porque ahora con el riego, yo defino el día que riego, defino el día que siembro, defino el día que cosecha y manejo la producción. La agricultura pasa a ser una actividad industrial de alta productividad. Bueno, vamos a ver los distintos aspectos que tiene esa agricultura intensiva, porque tiene que haber sistemas de explotación distintas, tiene que haber toda una atención a la preservación del suelo, que se lo ocupa todo el año en distintas actividades, explotaciones mucho más intensivas. Aparecen otros cultivos y aparecen otras variedades que son desarrolladas genéticamente, específicamente para esas condiciones, y viene la gestión del agua, o sea, aportada o la meteórica, la que cae de precipitación y se almacena en el suelo. Y estos sistemas tan intensivos sí presentan a veces riesgos sanitarios, porque empiezan a haber monocultivos, entonces hay pestes que se instalan y entonces viene toda una atención con paquetes de técnicas de control sanitario distintas. Y por supuesto, que el tema que a mí me parece más importante es que haya políticas institucionales que amparan todo eso, ¿no? Que desarrollan todos esos puntos del 1 al 6 y que lo mantienen vivo y disponible para el usuario. Pero yendo al tema del agua en sí, como hemos dicho, tenemos la agricultura de secano, que vamos a ver qué es lo que es en la Argentina, pero es muy importante. Digamos, la agricultura de secano en realidad es el 80% de la agricultura mundial y va a seguirlo siendo, y ahí hay mucho para hacer. La agricultura de secano se llama agricultura que depende de la lluvia, ¿no es cierto? Que no hay riego. Bueno, esa agricultura de secano tiene muchísimo espacio de mejora si introducimos prácticas de conservación de la agua. Y
activa. Y luego, en las zonas donde se puede, donde se hace agricultura de secana, agregar un poco de riego complementario, que quiere decir que de los 600, 800 milímetros o 1000 milímetros que puede consumir un cultivo de grano, maíz por ejemplo, 100, 200, 300 se lo da con riego en un momento clave, por ejemplo cuando va a florecer el maíz. Entonces ahí ya se sabe que si yo le doy el agua en tiempo oportuno, aumento 20-30% de la producción. Y en cambio de otras zonas muy áridas, donde directamente si no hay riego, no hay producción, que es la zona árida de la Argentina y lo que se llama riego integral. En cuanto a esta atención de cómo se va a proveer los alimentos que se van a demandar, que se están demandando, que se van a demandar, este gráfico de la FAO muestra cómo las distintas regiones de todo lo que es el área cultivable adecuada para riego, ¿cierto? Que tiene potencial para riego, que es el cuadrado naranja, por decirlo de alguna manera, cuánta está realmente desarrollada. Y se ve claramente que hay zonas como Europa, Estados Unidos, en el norte de África, Medio Oriente, donde ya se ha llegado casi al límite de lo que se puede desarrollar. Lo que podría ser regable está prácticamente bajo. Y luego quedan zonas donde habría un espacio para que se desarrollara el riego y que, como se ve, se destaca mucho América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque en realidad en Asia, en el sur de Asia y en el sureste asiático, ahí, si bien hay un espacio importante de mejora, es casi todo para agricultura familiar y de autoconsumo, y hay pocas posibilidades de un saldo exportable o volúmenes importantes para exportación. Eso sí ocurre en América Latina. O sea, América Latina es el lugar donde se va a desarrollar la expansión de la producción de alimentos y sobre todo bajo riego. Y dentro de América Latina hay 3-4 países, que son México, que son Perú, que son la Argentina, Uruguay y Brasil. El resto tienen un espacio limitado porque tienen grandes restricciones geográficas, climáticas o de agua, ¿no? Bueno, el riego en el mundo ha ido creciendo, tiene una perspectiva de crecimiento según la FAO, que va a llegar a 2050 a 318 millones de hectáreas. Y sin embargo América Latina frente a la potencialidad que vivimos, no ha avanzado todo lo que debería. Básicamente por falta de capacidad financiera e institucional para organizar lo que pueda hacerse, ¿no? Acá, si vemos, acá a la izquierda tenemos la superficie total agrícola de América, incluida Estados Unidos, de las cuales son 347 millones de hectáreas y tenemos 48 con riego. Ahí se ve la composición más o menos de dentro de estos 48 millones de hectáreas, en realidad 39 están realmente regados, el otro es infraestructura, que es algo que ocurre mucho, que está en la infraestructura y no se usa, ¿no? Un problema. Perdón, ¿esto es toda América Latina? No, América, incluido Estados Unidos. ¿Incluyendo Estados Unidos? Sí, incluido Estados Unidos. Y luego, a su vez, de lo que está regado, acá a la izquierda se ve la composición, que es gravedad. Gravedad es el río que viene una sequía, en una compuerta, se abre, sale el agua, inunda el campo con surco, con melga, es el riego tradicional. Mientras que el riego local por aspersión, que es el 8 o el 22%, el área roja, que son aspersores con tuberías de aspersión que llevan aspersores y el agua se aplica controladamente, mientras que el riego localizado es el más intenso, que se riego gota a gota, que se entrega a pie de planta. La eficiencia global del riego genera el 40% y varía de acuerdo al método. Pero, y hay una serie de aspectos. El riego tecnificado es mucho más fiable y más flexible, yo puedo regar cuando quiero. Hay otras prácticas que son manejar el momento que se aplique el agua, eso se ha avanzado mucho. Australia tiene unos métodos muy interesantes como manejan los déficits de agua y la respuesta de las plantas, ¿no? Han avanzado mucho en el entendimiento de la fisiología, de modo que producen reacciones en el cultivo a partir de variaciones del déficit que está afrontando. Bueno, y el gran tema es la reutilización de aguas residuales, que es otra cosa que viene a impactar mucho en la región.
Bueno, en relación con lo que es secano y riego, los números son realmente muy interesantes, como la productividad del riego, prácticamente el 40% de si bien tenemos una proporción de bastante pequeña regada, total de la superficie cultivada, son de 1.100 millones de hectáreas, nada más que 294 millones están regadas, pero aportan el 40% de la producción, ¿no? Eso habla de vuelta de la productividad. ¿Qué podemos hacer para mejorar el secano? Bueno, como ya dijimos, principalmente hay unos grandes avances en la predicción de las precipitaciones. Hoy, la economía moderna, agrícola, hacen predicciones estacionales 6 meses adelante, 3 meses adelante, y eso ayuda muchísimo o sea, la hidrometeorología ha avanzado muchísimo, ¿no? Es decir, ya la meteorología los meteorólogos y climatólogos han desplazado a los hidrólogos y son los que dicen que va a pasar 3, 6 meses adelante, y eso es muy importante para la planeación de la producción. Ese es un elemento clave en la agricultura secana. Luego, por supuesto, el tema de la humedad del suelo en los excesos, que son todas las inundaciones, por elevación de la capa freática, el típico problema que asola las grandes áreas de la Argentina y de casi toda la agricultura de llanura, ¿no? Y bueno, mucho progreso hay en eso y mucho creo que se puede hacer todavía acá. Y después la producción en sí misma, la productividad del cultivo, que con las variedades mejoradas, manipuladas genéticamente, resistentes a la sequía, salinidad. Hoy ya las semilleras producen variedades de grano que tienen genes incorporados que permiten resistir muchas adversidades. Bueno, y eso hay que desarrollarlo, y cada país tiene que tener su propia agenda, su propia tecnología y sus técnicos para desarrollar esa nueva semilla para estos nuevos escenarios de producción. Y bueno, vienen toda una cantidad de aspectos relacionados con el manejo del suelo, para evitar la evaporación, para evitar la escorrentía y la erosión, y todo el tema de plagas y productividad. Bueno, en lo del riego complementario, los números son realmente impresionantes, como esto es lo que les decía yo, que ahora en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Córdoba, los chacareros compran equipos de riego y realmente dándole 200 milímetros a un cultivo, la productividad se van al 30-40%, pero sobre todo la seguridad y el manejo de humedad cuando yo quiero sembrar, que es un tema crítico en la partida, ¿no? Si no hay lluvia de septiembre a octubre, se va toda la cosecha en diablo porque no se deshidrata tarde, y eso ha llevado a que hay una explosión de la instalación de equipos de riego en este momento dentro de esa zona. Bueno, acá el sector tiene desafíos muy importantes, entonces, como dijimos, en materia de infraestructura, cómo se gestionan los sistemas y esta combinación que habló un poco Víctor Pollada de la vinculación entre agua superficial y agua subterránea, porque todas estas zonas nuevas, casi todas, van a depender del agua subterránea, que hay muy abundante, pero es muy frágil, se conoce poco, está sujeta a riesgo de contaminación, y sobre todo no está valorada, no está cuantificada. Argentina no ha hecho ningún mapeo exhaustivo de la potencialidad de esos acuíferos. Y en muchos casos ese agua no es tan buena. El agua subterránea siempre es peor que la superficial. Tiene sales, tiene arsénico, tiene sodio, entonces hay que ver bien con los suelos, todo eso. Entonces, para resolver todos esos dilemas hay que tener lo que se llama una buena gobernanza del agua. Tiene que haber instituciones que se encargan de vigilar eso en el corto, mediano y largo plazo, y producen ciencia, tecnología e instrumentos regulatorios para que esos daños potencien los riesgos, o sea, que esos riesgos no se transformen en daños. Bueno, yendo un poquito más hacia adelante, el problema más, lo estábamos hablando antes de la charla, el tema del cambio climático, siempre lejos de ser un tema exclusivamente científico-académico, a los agricultores a los que más perjudican, porque son los que tienen menos infraestructura y menos medios de protegerse contra los extremos, sea de altas temperaturas o de altas precipitaciones, o de bajísimas temperaturas o de sequía. Y bueno, realmente los efectos del cambio climático
climáticas se van a sentir, se están sintiendo, particularmente en el cono sur, en todo lo que es áreas que dependen de de cuencas andinas. Ahí los glaciares prácticamente están en una reducción aceleradísima, muchos de ellos han desaparecido, y por otro lado se corre la isoleta de los 400 milímetros, se va yendo hacia el oeste, y entonces cada vez más se va tropicalizando el clima, y las cuencas, si vamos a tener lluvias más intensas en la Pampa Baja, van a ser más variables, con eventos más torrenciales, y las cuencas de estas andinas cada vez van a tener un caudal menor, por lo cual va a haber una evolución en el largo plazo del patrón de cultivo y quizá la forma de cultivar. De todas maneras, Argentina en general, yo diría que no es el país más afectado por estas cuestiones. Estamos hablando más temprano de Brasil, de Perú, de Chile, que son países que tienen condiciones menos favorables. Bueno, está perfectamente, hay un gran esfuerzo en la Argentina y en toda la región para estudiar cómo afecta el rendimiento, la disminución de la oferta hídrica. Sobre todo el problema, ahora ya no se habla tanto del cambio climático, sino del riesgo climático. Porque como hay un debate, cuándo va a ocurrir el cambio, que si en 2050, que si el escenario tal, el escenario no, lo que sí es claro, que aumenta la temperatura y aumentan los extremos. Y entonces lo que hay que hacer es proteger a los sistemas frente a esos riesgos. Se viene una política de inversión y de manejo para reducir los riesgos de seguros agrícolas, etc. y salirse del debate de si el cambio va a ocurrir o no. El tema de la reducción de los almacenamientos y las inundaciones, un tema persistente en la Argentina, son aspectos que afectan definitivamente. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más. Acá hay una lista de las cuestiones que determinan o influencian fuertemente la inversión de riego, que yo creo que si la Argentina avanza en este sentido, va a tener que aplicarse en forma muy orgánica y específica, porque honestamente esto está en manos de muchas de las provincias, que algunas avanzan mucho, otras no tanto, y requiere, en mi opinión, viendo sobre todo lo que están haciendo otros países de la región, una acción sistemática a nivel nacional para lograr tener la infraestructura, todas las regulaciones que hacen falta, y sobre todo poder promover la capacitación y participación de los usuarios y sobre todo esta gestión del agua desde un punto de vista más integral para reducir los riesgos y las afectaciones que hemos visto. En cuanto al gran tema de las inversiones que hacen falta, bueno, hay que avanzar muchísimo en lo que es el mecanismo de financiamiento y la organización de los productores en pos de ese financiamiento, porque claramente todo lo que es el riego moderno hoy es más que todo comunitario y no como una inversión individual de tranqueras adentro, y esa asociatividad, que no es el fuerte de los productores de la Argentina, salvo algunas zonas, requiere un esfuerzo de coordinación, de organización social muy importante. Como me explicó un poco Víctor más temprano, nosotros tenemos tres zonas: una zona húmeda, que está más allá de los 800 milímetros, la zona verde, una zona intermedia que es semiárida, que está entre los 800 y los 500, y luego tenemos la menos de 500, que es la gran zona área de Argentina. Entonces se dan todos los escenarios posibles, todos los climas posibles y distintos escenarios de riego. El hecho es que la Argentina tiene 287 millones de hectáreas, de los cuales 90 se pueden cultivar, y de esos 90, 6 millones se podrían regar, y hemos regado nada más que 2 millones. Esos 6 millones que se podrían regar están 44% en la zona área y 56% en la zona húmeda. La región húmeda, como hemos dicho, que es la que tiene gran potencial, hay como 3 o 4 millones de hectáreas que se podrían regar, hay acuíferos ricos, como 3 o 4 millones de hectáreas, y realmente se podría atender en lo que es el complejo trigo, maíz y soja, se podría fácilmente ir a una superficie con riego complementario que va entre las 400.000 y 800.000 hectáreas. Sería un
supuesto la zona húmeda tiene también muchas restricciones, todo lo que es la cuenca del Salado, los bajos submedios aeroneales, la cuenca del río Quinto, que requieren mucha atención e infraestructura. O sea, no es que toda la pampa húmeda es zona de promesa, ¿no? Después está la zona húmeda, tiene el gran potencial de estos ríos, el Paraná, el Uruguay, donde realmente con 15.000 metros cúbicos por segundo del caudal del río Paraná, acá la Secretaría de Agricultura está haciendo una serie de análisis de la potencial ampliación del río en Argentina, y realmente con un 10% de su caudal se podría regar 1,5 millones de hectáreas. Paraná solo. El Uruguay, bueno, ¿qué es lo que están haciendo el Uruguay, ¿no? Están expandiendo muchísimo el río. El Uruguay podría dar fácilmente 400.000 hectáreas de riego. Son proporciones realmente importantísimas. En la zona árida también hay un potencial, pero más que todo está basado en la modernización, intensificación, rehabilitación y uso de la infraestructura que ya existe y que está subutilizada. Ahí el río integral, y ahí hay una larguísima tradición de manejo del agua, de organización de los productores, y los productores pagan por el agua, pagan por las obras, especialmente de San Juan y Mendoza, y también en el Alto Valle de Tucumán. Y el riego en realidad es una cosa que es muy antigua en esa zona, ya del siglo XIX. Ya el gobierno nacional, son cosas que tenemos que mirar a veces para atrás. Estamos hablando de esto de que el gobierno tome acciones más profundas, y ya en 1909 en la Ley Nacional de Irrigación ya había un Departamento Nacional de Irrigación que durante los años 20, 30 y 40 llenó el país de obras. Hoy eso no existe mucho, ¿no? A partir de los años 50, con la introducción de la bomba de profundidad para sacar agua subterránea, se produjo el paro del agua que llevó a esta superficie, ¿no? Ahí está la superficie regada en la Argentina, la provincia de Buenos Aires sigue liderando, Mendoza, y el resto de y ahí sale un poco la composición, o sea, alrededor de 2 millones de hectáreas, que producen el 12% del valor agropecuario, ¿no? O sea que y hay una expansión potencial importantísima, en un estudio que se está haciendo ahora en la Secretaría de Agricultura, una persona reciente, un estudio que está en curso, está financiando el Banco Mundial, donde provincia por provincia se está haciendo un análisis de la posibilidad de la expansión. Y bueno, acá figura un poco y qué rendimientos se podrían esperar. Son muy importantes en función de introducir el río en sus distintas formas. Y también se han hecho análisis de cuál podría ser la inversión, que obviamente las inversiones varían muchísimo de acuerdo a la provincia, mientras el río integral son inversiones muy complejas, de canales, presas y infraestructura extraordinaria muy importante, mientras que cuando vamos a las zonas húmedas de riego complementario, nada más que el equipo que hay que poner para extraer el agua subterránea. Acá también les traigo algunos qué cuesta hacer riego en general. Y bueno, depende si es un riego, cuando se habla de riego público, el riego en el que el gobierno hizo una presa, hizo un gran canal, hizo caminos y llevó el agua a miles de hectáreas, con una infraestructura pública, y donde los usuarios han desarrollado la infraestructura interna y contribuyen de alguna manera a la gestión del sistema. Esto es lo clásico de los sistemas públicos, y ahí si es agua río por superficie y los sistemas son de menos de 5.000 hectáreas, se habla de $1.400 por hectárea. Eso es lo que hay que invertir para que una tierra, una zona, un área de 5.000 hectáreas se ponga en marcha. Si es a presión 2.500, 3.500 el riego localizado. Pero, por supuesto, si estamos hablando del riego privado, donde no hay infraestructura común, los valores varían mucho, bajan mucho especialmente, y lo fundamental los costos de operación y mantenimiento que tienen que estar a cargo de los productores. En un estudio reciente que ha hecho una empresa muy grande que hace riego por estación acá a nivel internacional, acá se muestran números más recientes de la expansión de los pivotes centrales, estos sistemas que también habrán visto de la ruta, donde es un gran brazo sobre rueda que va girando en torno a un punto. Esos son los pivotes centrales, se hace una perforación y se saca el agua y se la bombea a un brazo que tiene aspersores, y cada pivote riega 50, 60, puede ser hasta 100 hectáreas. Esta es la cantidad de hectáreas que hoy hay bajo pivotes centrales en Argentina, 400.000 hectáreas.
el otro día vi en el diario acá en La Nación que se anunciaba que esta empresa instalaba una fábrica que va a producir 800 equipos por año, creo que por ahí. O sea, y varios fabricantes que se están instalando. Entonces viene el tema del sector privado, que creo que es donde también está muy retrasada la cosa en Argentina respecto a otros países, y es que el sector privado sea socio de estos proyectos a nivel privado público, hagando capital de riesgo por el presupuesto de cualquier país, el gobierno, el endeudamiento que pueda tomar no alcanza a partir de esto. Bueno, acá hay un esquema de cómo funciona esta participación público-privada, qué pagan financian los inversores, qué financian los beneficiarios, y toda la gama de combinaciones que hay, que se están desarrollando en todas las economías de riesgo activamente. Brasil, en Perú, se han hecho presas bases del Amazonas a la costa, todo con empresas privadas que invierten a riesgo, que se hacen asociaciones donde los productores contribuyen con algo, y tiene un montón de ribetes complejos, pero es que esas grandes infraestructuras no se pueden financiar con el presupuesto. Chile, por ejemplo, ya tiene presas completas que son inversión privada, y la empresa hace la infraestructura y la opera y la mantiene durante un periodo largo, y los productores pagan el agua regulada que reciben en un acuerdo que se hacen. Tampoco no hay ninguna cosa nueva. En Mendoza, la presa Potrerillo lo hizo en el año 2000, ahí el productor puso el 50%, el inversor puso el 50%, el gobierno el otro 50%, y todos los productores pusieron los canales. Así como está funcionando. Bueno, pero todo esto requiere una política de recursos hídricos importante, como dijo Poyat, y acá hay muchas cosas pendientes. La agricultura no va a avanzar, el riego no va a avanzar si realmente no hay un fortalecimiento institucional de la gestión del agua en general, haya un manejo integrado que asegure una sostenibilidad ambiental, y todo esto está en los principios rectores de los recursos hídricos que la Argentina discutió y aprobó en el año 2001-2002, el COIFE, con el Consejo Federal, y algunas provincias están avanzando mucho, otras menos, pero ese aspecto es bastante importante, de modo de que el valor del agua y el costo que tiene económico y social esté bien atendido, de que realmente la tensión que hay entre agua potable y riego se resuelva favorablemente para el abastecimiento de la gente. Y en este sentido se ha hecho un estudio reciente, también en la Secretaría de Agricultura, en el año 2010, donde se analiza todo el sector riego muy en detalle. Un estudio que dirigió Lucio Duarte, junto con un grupo de expertos nacionales e internacionales, y ahí se analiza la necesidad de que haya una institucionalidad para el riego distinta, se promueve la creación de una Agencia Nacional de Riego, y ahí está planteado, de vuelta, volviendo a cosas de idea que la Argentina haya ido en los años 30 y 40, donde realmente hay una política nacional, hay sistemas de financiamiento, hay una adecuada atención de la responsabilidad que tiene el gobierno federal y que tienen los gobiernos provinciales, que es el titular natural de los recursos y responsable de promover la actividad de riego en su provincia, pero hoy por hoy tenemos unos contrastes tremendos, donde hay provincias que están avanzadísimas y hay provincias donde todavía no se ha resuelto la titulación de la tierra y del agua, donde no se sabe cuánta agua hay, donde se avanzan los emprendimientos privados sin ningún tipo de control o regulación. O sea, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande e importante en generar la institucionalidad, generar instrumentos financieros y la capacitación de la gente y de los que toman las decisiones. Bueno, yo creo que esto es una idea que hay que seguir discutiendo, pero comparando la Argentina con otros países que han hecho reformas recientes, como Brasil, que creó la Agencia Nacional del Agua, o Perú, que creó la Autoridad Nacional del Agua, o Chile, que creó la Comisión Nacional del Riego, con una entidad que son 4 o 5 ministerios, ambiente, economía, y ahí todos los años compiten los proyectos nacionales, provinciales y particulares que necesitan modernizarse o desarrollarse, y se asignan recursos importantes, que en el contexto, por ejemplo, de Chile son muy importantes, son $300 millones que se aplican a la modernización del riego todos los años.
porque hay un matching grande donde los productores con otros crecen. Eso ha llevado a la economía de riego a desarrollarse de una manera importantísima, eso lleva casi 30 años. Y así hay un montón de otros mecanismos, ¿no? Que creemos que alguien los tiene que atender.